¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Para el desarrollo de esta sesión, ustedes ya habrán revisado los materiales acerca del gestor de proyectos llamado Maven. Por lo tanto, empezamos con los ejercicios. El primer ejercicio nos pide ingresar a nuestra IDE Eclipse Enterprise Edition, seleccionar nuestro workspace y lo que vamos a hacer es crear un proyecto de tipo Maven, pero un proyecto simple con el nombre JPA Sesión 2. Para ello, ingresaremos, como ya sabemos, y crearemos usando File, New, y si no encontramos la opción de proyecto Maven, recordemos que podemos seleccionar la opción Otros, donde podremos ingresar algunos términos con la aplicación o el elemento que queremos ubicar. En este caso, proyecto Maven. Al darle siguiente o enter, Eclipse nos pedirá el tipo de proyecto, por ejemplo, usando lo que se llama un archetype. El archetype, como ya ustedes han revisado, vendría a ser una especie de plantilla o modelo de proyecto. Si en este momento nosotros seleccionamos el check de Create a Simple Project, pues estaremos saltando la selección de estos diferentes proyectos plantilla. Pero si lo dejara o desactivado, Maven nos dará una lista de proyectos o básicamente de diferentes tipos. Por ejemplo, acá me dice que hay un proyecto llamado Maven Archetype Web App. Esto es básicamente un proyecto web conteniendo pues una estructura de ejemplo en Maven. Por lo tanto, vamos a activar la opción de Create para poder nosotros indicar las opciones requeridas. En el siguiente paso, lo que vamos a colocar es el nombre del proyecto. Para eso, mucho cuidado. Suele ser que lo ponen en name. Sin embargo, en name nosotros vamos a colocar el nombre del autor. ¿Y por qué se coloca el nombre del autor? Porque estos proyectos pueden ser subidos o compartidos a nivel de equipo. De tal manera que este proyecto desarrollado por este usuario se ha iniciado con la versión 0.01. Más adelante, cuando ustedes compartan o sigan haciendo sus modificaciones, podremos ir cambiando el número de versión. Entonces, este proyecto de ejemplo tiene que ver con lo que sería un mantenimiento de usuarios. Más adelante podemos ir personalizando las opciones. Entonces, el nombre del proyecto, donde se tiene que ubicar en lo que sería el artifact. Muy bien, aquí es donde nosotros vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto. JPA sesión número 2. Y en lo que corresponde al Group ID, colocaremos digamos, un identificador que hace referencia a qué empresa o en todo caso organización es donde se está desarrollando este proyecto JPA Sesión 2 en su versión 0.01. Nuestro caso será para la empresa cibertech.edu.p o el nombre de la empresa que tú quieras implementar. Aquí hay que tener una observación. El nombre del Group ID o el identificador se suele escribir en forma descendente. Es decir, mientras que pondríamos cibertech.edu.p, acá nosotros vamos a ponerlo en forma descendente. p.edu.cibertech, a fin de poder identificar básicamente al final el nombre de la institución y luego los dominios respectivos. Hasta esta parte estamos avanzando en el tema del proyecto. Cuando nosotros pongamos finalizar, vamos a ver cómo se irá construyendo nuestro proyecto
Maven. Bien, para terminar, recordemos que en la teoría, hasta acá terminamos, en la teoría habían mencionado acerca de las características y Maven se basa en un modelo de configuración de construcción utilizando este archivo XML llamado POM, en el cual vamos a poder especificar no solo la configuración del proyecto, sino además lo que serían las dependencias a otros módulos. En el ejercicio número 2 nos pide cambiar las propiedades para poder utilizar la versión 8 de Java. Si observamos en nuestro proyecto, se ha creado, pero con la versión Java 5. Para eso vamos a abrir el archivo llamado POM, donde tendremos acceso a la configuración o contenido de este archivo, donde podríamos desarrollar o editarlo de esta manera o directamente a través de lo que sería el código con esta pestaña POM XML. Por ejemplo, acá nosotros podríamos ir modificando la versión, el nombre del proyecto, el nombre del autor que en este momento está realizando el mantenimiento, entre otros. Para eso vamos a ingresar las propiedades para configurar la versión de Java. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando una etiqueta llamada Properties. Y dentro de Properties vamos a colocar algunas etiquetas especiales. En este caso tendremos, como vimos en la guía, Maven compiler.source. Esto nos va a permitir especificar la fuente del código que nosotros vamos a utilizar. En este caso, Java 8. De la misma forma, también escribiremos Maven compiler.target. ¿Para qué? Para que al momento de generar el empaquetado del proyecto se compile también y se genere usando la versión de Java 8. Lo que significa que podríamos también seleccionar una versión de Java muy diferente. Una característica de este archivo es que basta con guardar para que muchos de los cambios se vayan realizando. Y en otros casos será necesario forzar una actualización. Puede ser activando con botón derecho en el nombre del proyecto la opción Maven para poder hacer la actualización del proyecto, donde observamos que ya se transformó a Java 8. El equivalente de esta opción es al F5. También lo podríamos utilizar, donde vamos a poder observar que en caso de que los cambios que nosotros queremos realizar no se puedan ejecutar, hay una casilla para forzar la actualización. En este caso ya cambió, así que no generaría ningún efecto adicional. Y acá tenemos entonces un ejemplo de cómo configuramos las propiedades usando Maven. El cambio ha sido mucho más sencillo que poner pues clic derecho, build path, entre otras opciones. Bien, y en este ejercicio número 2 también nos pide instalar librerías que vamos a utilizar en el proyecto. Por ejemplo, MySQL en su versión 8, así como nuestro ORM Hibernate. Para eso, pues también vamos a hacer uso de nuestro archivo POM. Y si nosotros queremos agregar lo que sería librerías, vamos a poner por acá, simplemente se va a definir. Acá hay un término muy interesante. Cuando hablamos en Maven de librerías, para poder hacer esa instalación, vamos a poner mejor
instalación de librerías, normalmente vamos a hacer referencia a una dependencia. Debido a que en realidad las librerías no se van a llegar a instalar en el proyecto en sí, sino que más bien se van a ir guardando en un almacenamiento conocido como repositorios. Y es a su vez que los repositorios es de donde vamos a poder obtener estas librerías. Un ejemplo de eso lo vamos a encontrar si en un navegador escribimos repositorios Maven. Vamos a encontrar diferentes enlaces que nos lleven a estos repositorios. Por ejemplo, uno de los más utilizados es MVN Repository, donde al dar un clic vamos a poder encontrar una gran cantidad de librerías ordenadas, clasificadas en diferentes aspectos. O podemos escribir directamente la librería que yo necesito encontrar. Por ejemplo, tenemos MySQL, donde podremos observar diferentes librerías relacionadas con MySQL. Como nosotros estamos utilizando el conector de Java, voy a seleccionar esta opción. Bien, el repositorio nos mostrará un pequeño resumen acerca de cuál es el uso de la librería. Es lo mismo que hemos usado tanto en LP1 o lenguaje de programación 2. Y tenemos a su vez diferentes versiones de la librería. Notemos que muchas de estas librerías han ido cambiando debido a ciertas vulnerabilidades. Si le damos clic en estas opciones, podremos observar también no solamente la librería, sino podremos ir navegando para conocer un poco más acerca del motivo, cuáles han sido de repente los aspectos de la vulnerabilidad que podrían afectar a nuestro proyecto, entre otros. Por eso vamos a elegir entre estas dos versiones de librería, la 8.032 o la 8.031. ¿De qué dependerá? De cómo reaccione tu proyecto, ¿no? Eso dependerá. ¿Y cómo instalo una librería? Simplemente seleccionamos la versión, nos informará la fecha en que ha sido lanzada o liberada esta librería. Y como nuestro proyecto consiste en un proyecto con estructura Maven, bastará con darle clic para que se copie la instalación de la librería, esta dependencia. Estas dependencias las vamos a copiar en nuestro proyecto. Así que para eso, al igual que en la configuración requirió de una etiqueta Properties, la instalación de librerías requerirá de una etiqueta llamada Dependencias, dentro de la cual vamos a pegar y simplemente bastará con grabar para que se vaya instalando las librerías y las podremos observar acá. Si una librería no es la que en este caso la que vamos a utilizar, pues simplemente el proceso será tan sencillo como borrar y volver a guardar. Ya está, entonces lo voy a dejar acá. Lo que habíamos mencionado es que la instalación de las librerías normalmente no se asocian o no se guardan en el proyecto, sino que más bien se asocian. Y por eso vamos a ver que las librerías se encuentran ubicadas en una carpeta diferente. A esto se conoce como un repositorio local, lo que permite que otros proyectos que también necesiten la misma librería, pues no tenga que estar nuevamente descargando, sino que lo referencien directamente a la carpeta de la dependencia. Hasta ahí hemos instalado MySQL. Del mismo modo, nos pide instalar la librería Hibernate. Regresamos entonces a MVN Repository
y escribiremos Hibernate. Seleccionaremos la primera opción, que es la parte Core, y lo que voy a hacer es escoger una versión de librería. Acá hay que destacar algo muy interesante. Hibernate tiene dos formas o dos rutas para lo que es el manejo de sus ORM. Uno de ellos, con las últimas versiones, versión 6.1, 2, etc. Esta librería que voy a copiar en este momento, también dentro de dependencias, grabamos para que se vaya actualizando y observaremos cómo aparecen las librerías. Bien, hay que tener en cuenta una característica muy importante. Las versiones de Hibernate a partir de 6 en adelante utilizan como parte del framework de persistencia lo que se conoce como Jakarta. ¿Y esto en qué nos afecta? Pues en no nada prácticamente, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es en lo siguiente. ¿Por qué? Porque vamos al ejercicio número 3. Nos pide copiar los ejercicios o los archivos desarrollados en la sesión número 1. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, nuestro ejercicio número 1 consistía en crear un paquete para nuestras aplicaciones, el cual ahora en el proyecto Maven irá en la parte src main Java, quedando la parte src test Java para las clases que podamos diseñar como prueba. Ya copié el paquete app. De la misma forma copiaré y pegaré el paquete modelo. Y la parte de la persistencia, de la configuración a la base de datos que está dentro de metainf, lo vamos a copiar dentro de la carpeta resource. Aquí es donde vamos a notar esta diferencia con respecto a Jakarta. Por ejemplo, en nuestra clase usuario diseñada, que ahora la tengo como copia, más bien voy a cerrar el proyecto anterior. Nuestra clase usuario la convertimos en entidad usando Javax Persistence. Con las nuevas versiones, Javax Persistence ha pasado a ser lo que es Jakarta. Básicamente son las mismas herramientas, el mismo framework, pero orientado con algunas características nuevas de las versiones de Hibernate. No significa que esto ya no se utilice, sino que en algunos proyectos se suele seguir trabajando con la persistencia usando Javax. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Uno, por ejemplo, si yo quiero trabajar con Jakarta, tal vez en mi empresa, en el desarrollo me piden usar, entonces simplemente sería volver a importar, pero esta vez usando no Javax, sino Jakarta. Ya está, tendría que estar importando las dependencias o las anotaciones que tú ya has utilizado anteriormente, simplemente con Jakarta. Esa es la idea. Pero en nuestro ejercicio no estábamos usando Jakarta, pero sería lo mismo. Ojo, no habría ningún problema. Nosotros estamos utilizando, ¿qué cosa? Javax. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esta dependencia de Hibernate que utiliza la persistencia con Jakarta. Así que lo vamos a eliminar. Como ya sabes, borraremos la dependencia, actualizaremos el archivo POM y ahora vamos a proceder a copiar una dependencia que sí soporte Javax, y para eso tenemos la versión 5.6. Ojo, no sintamos que es una versión antigua.
Observemos que esta versión 5.6 ha sido actualizada el 6 de febrero del 2023. Y así irá cambiando. Entonces, esta versión bastará con darle clic. La voy a copiar, la versión 5.615. Y cuando lo peguemos, y al actualizar nuestro archivo POM, se instalará la dependencia de Javax Persistence. Perfecto, con lo cual ya se solucionará el caso de nuestra entidad usando Javax. Si nuestra empresa o el trabajo, recuerda, utiliza Jakarta, ¿no? Como cuando a veces queremos trabajar siempre con las últimas librerías, entonces simplemente importarás la dependencia de Hibernate 6, pero tendrías que cambiar a Jakarta. Nada más. Hasta ahí estaríamos terminando una gran parte de ejercicios. Ejercicio 1, 2 y 3.